Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Vamos a tomarles la fotito. Permítanme. A ver. Vaya, vamos a iniciar. Estábamos hablando de la matrícula de comercio, ¿se recuerdan? Y decíamos que la matrícula de comercio que regula el código, y así lo establece el Código de Comercio, es la de empresa y establecimiento. Esta matrícula se inscribe en el registro de comercio y se renueva cada año. Y es la autorización que tiene el comerciante para poder ejercer el comercio. Vamos a continuar acá. Entonces, decíamos también que en el caso de que el comerciante tenga diferentes establecimientos, también tiene que registrarlos. Tiene que registrar las diferentes sucursales que pueda tener, sucursales, agencias que pueda tener repartidas en todo el territorio nacional. Puede también desarrollar diversas actividades mercantiles, o sea, diversos tipos de negocios, utilizando la misma matrícula. Pero debe de registrar todos los establecimientos también. La solicitud la debe presentar en el registro de comercio, así lo establece la legislación, ¿verdad? Y en el caso de las sociedades, habíamos dicho que cuando se inscribe la escritura de constitución de estas en el registro de comercio, en ese momento también se debe inscribir la matrícula de comercio. Y se debe solicitar, pues, el trámite respectivo. Creo que ya habíamos leído los artículos 414 y 415. El 414 establece que el comerciante, aunque ejerza distintas actividades mercantiles, podrá desarrollarlas bajo una sola empresa. Pero si la empresa tuviera varios locales, agencias o sucursales, deberá registrar cada uno de ellos en el registro de comercio. El artículo 415 dispone que el comerciante individual deberá matricular su empresa mercantil mediante solicitud que presentará al registro de comercio con la información y demás requisitos que señale la ley de registro de comercio y su respectivo reglamento. La empresa mercantil de todo comerciante social se matriculará inmediatamente después de quedar inscrita su escritura de constitución en el registro de comercio, para lo cual deberá presentar a dicho registro conjuntamente con el pacto social constitutivo la solicitud correspondiente de conformidad a lo señalado en el inciso anterior. Entonces, el comerciante debe de inscribir su empresa mercantil. ¿Decía algo alguien por ahí? ¿Alguien dijo algo? ¿Consultaba algo? No. Bueno. Es que creo
que a veces, licenciado, cuando alguien ingresa a la clase, se le activa el micrófono así Bueno, automáticamente. está bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Vaya, decíamos que la matrícula de comercio es un requisito legal, que debe cumplir el comerciante y para ejercer el comercio. Es la autorización legal para que pueda ejercer el comercio válidamente. Esta matrícula se debe renovar cada año. Pero si el contribuyente además tiene establecimientos comerciales, ¿verdad?, debe también registrar en el registro y debe de renovar anualmente esos registros. Decíamos también que en el caso de las sociedades, la matrícula de comercio se debe inscribir en el momento en que se inscribe la escritura de constitución de la sociedad. Desde ese momento se debe inscribir. Así lo establecen los artículos 414 y 415 del Código de Comercio. Ahora, cuando hablamos de transferencia de una empresa mercantil, recuerdo que ya habíamos platicado que la empresa mercantil, para efectos del Código de Comercio, se considera un bien, una cosa. Sin perjuicio de que esta empresa mercantil pueda contener en su patrimonio bienes inmuebles. Pero en el caso de los bienes inmuebles sabemos que se debe hacer escritura pública y se deben de inscribir en el registro de la propiedad, raíz e hipoteca. Ahora bien, la empresa mercantil habíamos dicho que es un patrimonio, un conjunto de bienes. Es el medio por medio del cual el comerciante realiza su actividad mercantil y puede ser susceptible de hipoteca, puede ser hipotecada. Vemos que la hipoteca en el Código Civil únicamente es procedente en el caso de los bienes inmuebles. Pero en el caso del Código de Comercio se establece la hipoteca para la empresa mercantil. Ahora bien, como la empresa mercantil es un bien, la naturaleza de los bienes es que se pueden traspasar, ¿verdad? Transportar de un lugar a otro. Entonces, la empresa mercantil está compuesta por un conjunto de bienes, de activos, pasivos, patrimonios, es un patrimonio. Entonces, perfectamente se puede vender la empresa mercantil. Yo puedo vender mi empresa mercantil a otro comerciante y en esos casos se deben de hacer las modificaciones en el asiento de la matrícula de comercio. Es decir, en el registro de comercio, ahí se deben de hacer las modificaciones. La persona que adquiere la empresa debe de tramitar su matrícula de comercio y debe de hacer las modificaciones respectivas en los asientos, si hay varias sucursales que se van a adquirir, ¿verdad? Ahora bien, por tratarse de un bien mueble y además está constituido por un conjunto de bienes, la empresa mercantil, si se vende, si se transfiere, se debe hacer por escritura pública y se debe inscribir en el registro de comercio. Entonces, ahí se hacen los cambios respectivos en el libro registro que lleva, valga la redundancia, el registro de comercio. Se debe tramitar el traspaso de la matrícula de empresa del adquiriente y se deben de pagar los derechos respectivos. Vamos a leer los artículos 417 y 558 del Código
de comercio. Vamos a buscarlo. Vaya, alguien que me haga el favor de leer el artículo 417 y otra persona me va a hacer el favor de leer el 558. Vamos a comenzar con el 417. Buenos días, licenciado. Una Buenos preguntita antes días. de Sí. leer. ¿Será que está compartiendo pantalla? Porque solo lo vemos a usted. Bueno, en mi caso. Sí, es cierto, No, no parece. no me dijeron ustedes, hombre, son de reacción retardada. A mí se me olvida a veces. Sí, disculpen. Vamos a compartir pantalla, disculpen. Es que fíjense Por que eso no nos ofrecimos. se me va, es que como ustedes saben, va, la presión, el tráfico, todo eso, y cuando venimos a sentir, vengo todo agitado, enciendo la computadora y bueno, y me imagino que ustedes igual, ¿no? Porque a veces alguien deja encendido ahí el Salgo corriendo a buscar micrófono. el teléfono lo más rápido. Ajá. Sí, veo, Con el escucho cosas. teléfono es más rápido. Cabal, yo escucho cosas ahí que me traen pupusas y cosas así. Exacto. Ya O le iba a decir, yo también que los niños y que no sé qué, cuando encienden ustedes yo por eso tengo cuidado cuando enciendo la computadora y entro aquí a Team, ¿verdad? Apago, lo primero que hago es apagar el micrófono, pero sí ahí escucho cosillas, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede. Voy a compartir pantalla, permítanme. Quiero ver, compartir pantalla. Va, hoy sí, ¿verdad? Sí, licenciado. Vaya, háganme el favor de alguien leerme el 417. Artículo 417. La transferencia de una empresa mercantil se efectuará de acuerdo a las formalidades exigidas en la ley, junto con la inscripción de la respectiva escritura pública de traspaso. Se deberán hacer las modificaciones en el asiento de la matrícula de la empresa transferida. La transferencia de un local, agencia o sucursal deberá hacerse en escritura pública, que se inscribiera en el registro de comercio, debiendo incorporarse la inscripción de dicho traspaso en la matrícula de empresa del adquiriente, cancelándose la que corresponde al tradente. El registrador mandará publicar en el órgano oficial del registro de comercio Ajá. para él solo efecto de información un extracto de la inscripción de la transferencia de la empresa y del local, agencia o sucursal, o solo de la de estos últimos, según sea el caso, únicamente para efectos de información. Vaya, muchas gracias. Vaya, hoy otra persona que me haga el favor de leer el 558 del Código de Comercio. Ahí lo tienen en pantalla. Artículo 558. La transmisión de una empresa implica la de las deudas contraídas por el anterior titular en la explotación de la misma, las cuales quedan a cargo del adquiriente, sin perjuicio de los derechos del acreedor a perseguir al deudor original y salvo pacto en contrario. La transmisión de una empresa se hará de acuerdo con las formalidades establecidas para la fusión y transformación de sociedades. Si su titular es una sociedad y mediante escritura pública que se inscriba en el registro de comercio, si se tratara de un comerciante individual. Vaya, muchas gracias. Entonces vemos que como en el Código de Comercio se regula la matrícula de comercio de empresa mercantil y de establecimiento, entonces si se transfiere la empresa mercantil, si se vende a otra persona, se debe hacer el trámite para que se actualice los registros respectivos, para que se actualice la propiedad de esa empresa, o sea, la matrícula de establecimiento y la matrícula de empresa mercantil.
Esos son requisitos indispensables. Implica que la persona que adquiere esa matrícula debe de pagar los derechos correspondientes. Y para que pueda ejercer el comercio por medio de esa empresa mercantil. ¿Cuáles son los efectos de la matrícula de comercio? Pues los efectos básicamente los encontramos de los artículos 418 al 420, pero específicamente en el artículo 418 del Código se establece que esta constituye prueba para establecer la calidad de comerciante del titular y para comprobar la propiedad de la empresa y sus establecimientos. Eso constituye la constancia que emite el registrador. Por medio de ese documento se comprueba que el comerciante es el titular de esa empresa mercantil. Y se comprueba que también se dedica a actividades mercantiles. O sea, que es comerciante, es titular de una empresa mercantil y es el dueño de la misma. Vamos a ver los artículos del 418 al 420. Vaya, vamos a ver. Alguien que me lea el 418. Buenos días. Buen día. Artículo 418. La constancia de la matrícula extienda al registrador será la única prueba. A, para establecer su calidad de comerciante y B, para comprobar la propiedad de la empresa. Cualquier autoridad judicial o administrativa puede, de oficio o a petición de parte, solicitar al registrador de comercio que extienda la constancia del asiento de la matrícula de la empresa. Vaya, muchas gracias. Otra persona que me lea el 419, por favor. Artículo 419. Ninguna empresa mercantil podrá funcionar sin tener su respectiva matrícula vigente. A petición del registro de comercio, los locales, agencias o sucursales de la empresa no matriculadas serán cerradas temporalmente por el juez de paz del lugar, previa audiencia oral conferida al titular de la empresa, mientras éste no obtenga o renueve la matrícula correspondiente antes del cierre de los locales, agencias o sucursales. Se concederá un plazo máximo de 30 días hábiles para que su titular obtenga o renueve la matrícula correspondiente. Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, el registro de comercio librará oficio al juez de paz del lugar en que se encuentren operando cada uno de los locales, agencias o sucursales, expresando en el mismo el motivo y fundamento legal de la solicitud. Vaya, gracias. Como decíamos, la matrícula de comercio es la autorización que tiene el comerciante para realizar por medio de la empresa mercantil su actividad, realizar actos de comercio. Y esta debe de estar vigente, es decir, cada año se debe de renovar y pagar los derechos correspondientes. De lo contrario, ¿qué sucede? Le van a cerrar la empresa. A petición del registrador de comercio, le van a cerrar la empresa y no podrá ejercer su actividad mercantil. ¿Quién es el competente? Bueno, es el registrador de comercio, le hace la petición al juez de paz del lugar en donde está ubicada la empresa o establecimiento que no está autorizada o renovada su matrícula de empresa y la autorización del establecimiento. Entonces, le van a hacer a la empresa y tiene que hacer a fuerza el trámite respectivo para que
pague los derechos correspondientes, todavía y el juez le da un plazo de 30 días hábiles para que realice el trámite de la matrícula y de las autorizaciones de los establecimientos, que renueve la matrícula correspondiente. Mientras no lo haga, va a permanecer cerrado el negocio. Porque la cuestión es que esta es como la licencia para operar que tiene el comerciante. Es la autorización que emite el Estado para que usted pueda ejercer el comercio. Entonces debe tener registrada su matrícula de empresa y los establecimientos también, ¿verdad? Entonces, el registro de los establecimientos se entiende incorporado a la matrícula, pero hay que pagar los derechos respectivos. Leamos el artículo 420. Pero leo el Sí, hágame el favor. artículo 420. Las matrículas deberán renovarse anualmente en la época que se señale en la Ley de Registro de Comercio. La solicitud de renovación servirá para actualizar la información que señale el reglamento de la Ley de Registro de Comercio respecto de su titular, de la empresa y de sus locales, agencias o sucursales. La falta de renovación de la matrícula dentro del plazo legal correspondiente será sancionada por el Registro de Comercio de conformidad a su ley. Le van a imponer, gracias, le van a imponer una sanción, ¿verdad? Eso es lo que va a suceder. Le impondrán una sanción si usted no renueva la matrícula. También en el artículo 418, que ya lo leímos, se establece que cualquier autoridad judicial puede solicitarle al registro de comercio constancia del asiento de las matrículas de empresa del comerciante. Esto en aquellos casos en los cuales el comerciante se encuentre en un proceso judicial. En esos casos, pues va a depender del tipo de proceso que se esté llevando. El juez de lo civil o mercantil le puede solicitar al registrador de comercio una constancia de la matrícula de empresa de determinado comerciante. También veíamos en el artículo 419 que si la persona no tiene registrada la matrícula, no la tiene actualizada, es decir, no hizo la renovación, en esos casos decíamos que le van a cerrar la empresa temporalmente y le van a dar un plazo de 30 días hábiles para que resuelva su problema. Mientras tanto, la empresa va a continuar cerrada. Y esto se va a hacer a petición del registrador de comercio. Cuando ellos en sus registros detecten que determinado comerciante o determinado comerciante no renovó su matrícula de comercio. Vamos a leer el 469 también. Haga alguien que me haga el favor de leerlo, el 469. Artículo 469. Cuando se suscriban documentos en que participen comerciales, no podrán asentarse en el registro si no están previamente matriculadas sus empresas mercantiles. Las inscripciones definitivas y las anotaciones preventivas serán un resumen del instrumento que se registra, en el cual no podrán faltar el nombre y las generales de cada
una de las partes, las cláusulas del contrato o de la declaración que contenga el instrumento y los hechos o circunstancias que el notario afirme, cubriéndolos con la fe notarial, inscrito o anotado en el registro. Cualquier documento no podrá inscribirse otro que lo contraríe sin el consentimiento del titular a quien afecte o sin mandamiento judicial. La misma regla se observa cuando solo se haya extendido el asiento de presentación mientras el documento presentado no se rechace. Vaya, muchas gracias. Vemos aquí que se establece en el primer inciso la regla general. Cuando se suscriban documentos en que participen comerciantes, no podrán asentarse en el registro si no están previamente matriculadas sus empresas mercantiles. Es decir, que tiene efectos jurídicos en otro tipo de operaciones que pueda realizar el comerciante, otro tipo de inscripciones. Debe depositar los balances, debe de inscribir su propiedad intelectual, etcétera, sus patentes. Entonces, no solamente corre el riesgo de que le puedan cerrar temporalmente su empresa por no haber renovado la matrícula de empresa y de establecimiento, sino que además no podrá hacer otro tipo de trámites en el registro de comercio, otro tipo de registro. Y decíamos que la renovación se debe hacer en forma anual, la renovación de la matrícula. Y en el artículo 64 de la Ley de Registro de Comercio, LRC, no se les olvide que significa Ley de Registro de Comercio simplificado. Cuando es comerciante individual, la renovación se debe hacer en la fecha del cumpleaños de la persona natural. Si es persona jurídica, se debe realizar en el mes en que se escribió la escritura de constitución. Eso lo señalan los artículos, bueno, el 420 ya lo leímos. Solo el 420 solo establece la obligatoriedad de renovar anualmente la escritura. Eso dice la matrícula, perdón. Eso dice el 420 que lo acabamos de leer. Que las matrículas deben renovarse anualmente en la época señalada en la ley respectiva, o sea, en la ley del registro de comercio. Y que esta renovación sirve para actualizar la información señalada en el reglamento de la ley del registro de comercio, relativa a los comerciantes titulares de esa empresa mercantil y de sus locales, agencias o sucursales. Y si no se renueva, implica que lo van a sancionar. Así dice el artículo 420. Pero en el artículo 64 de la Ley de Registro de Comercio, ahí se materializa esa, o como podríamos decir, se pone en práctica lo señalado en el artículo 420 ya de manera específica. Y entonces se establece una multa. Vamos a leer el artículo 64 de la Ley del Registro de Comercio. Vamos a buscarlo por acá. Vaya, alguien que me haga el favor de leerlo.
Si quieres lo leo yo, Ve- pa. Hágame el favor. Dice, periodo de pago de derecho de matrícula. Artículo 64. El pago de los correspondientes derechos por el trámite de registro y de la solicitud de renovación anual de la matrícula y el registro locales, agencia o sucursal, se realizará durante el mes de su cumpleaños. Si el titular fuera una persona natural y dentro del mes en que se inscribió la respectiva escritura de la Constitución en el registro de comercio. Si se trata de una persona jurídica o solicitud, se acompañará al comprobante de pago los derechos del registro. Si la solicitud de renovación o el pago de los derechos no se efectuare en los periodos antes indicados, podrá realizar esta dentro de los 90 días siguientes a partir del vencimiento del plazo estipulado anteriormente del pago del recargo calculado sobre el derecho de la respectiva matrícula. De la manera siguiente, si la presentación o pago se realiza durante los primeros 30 días, el 25%. Si realizare dentro de los segundos 30 días, el 50%. Y si dentro de los últimos 30 días del plazo de prórroga, el 100%. Vaya, muchas gracias. Entonces vemos. El artículo 64 le establece las reglas. Mire, señor, usted debe de pagar su matrícula de comercio o debe renovar su matrícula de empresa mercantil en el mes de su cumpleaños. Si es persona natural. Si es persona jurídica, si es sociedad, debe de hacerlo en el mes en que se inscribió su escritura de constitución. Pero usted debe de pagar primero los derechos antes de presentar la solicitud. Porque cuando usted haga la solicitud, debe agregar el pago debe agregar el recibo de pago correspondiente. Si usted no realiza el pago en las fechas establecidas, entonces se le va a imponer una sanción, una multa, un recargo. Y la ley le dice, mire, como se le venció el plazo, usted tiene 90 días para efectuar el pago antes de que le vayan a cerrar su local. Y si hace el pago dentro de los primeros 30 días, va a pagar el 25%. Si lo hace dentro de los segundos 30 días, va a pagar el 50%. Si es dentro de los últimos 30 días, el 100%. ¿Pero de qué? ¿El 25%, el 50% y el 100% de qué? Del valor total. De los derechos establecidos en la tabla. Si a usted le corresponde pagar X cantidad, ya vamos a ver la tabla. Cuando usted va a renovar la matrícula, le corresponde pagar los derechos respectivos conforme a su activo. Y luego, si no lo hace, sobre esa base se va a calcular el recargo. Vaya, vamos a continuar. Entonces decíamos que en el artículo 64 se establece que usted debe de efectuar el pago de su matrícula en el plazo que le señala el artículo 64. Si usted no efectúa el pago en el plazo señalado, le van a caducar su matrícula. Se la van a cancelar. Se la van a cancelar. Y no va a poder ejercer el comercio con esa empresa mercantil. Sin perjuicio de que usted pueda solicitar la rehabilitación de la matrícula caducada. La ley le da esa posibilidad, ¿verdad?
Como aquí de lo que se trata es que pague los derechos. Una vez que usted ha pagado los derechos, más los recargos, no hay ningún problema. Entonces, cuando no se renueva la matrícula en el plazo estipulado, el comerciante debe de, en primer lugar, se le da la posibilidad de que pague dentro de los 90 días siguientes con recargos del 25, 50 y 100%. Dividen los 90 días en 3, ¿verdad? Si lo hace dentro de los primeros 30 días, 25%. Si lo hace dentro de los segundos 30 días, 50%. Y si lo hace de los últimos 30 días, 100%. Pero si no renueva su matrícula, entonces le van a caducar el derecho de la matrícula y usted no podrá continuar ejerciendo el comercio. Todas estas son obligaciones que están establecidas en el Código de Comercio. Entonces, una persona que se dedica al comercio, que tiene un establecimiento abierto al público, necesariamente tiene que tener un contador y un abogado que lo estén asesorando. Porque de lo contrario, le van a cancelar su matrícula. Vaya, vamos a continuar acá. Bueno, en el artículo 421 se establecen los casos en los cuales se le va a denegar o cancelar la matrícula al comerciante. Establece dos casos. Si su titular fuera una persona incapaz o inhábil para ejercer el comercio. Vaya, vamos a ver. Como ya llevaron mercantil 1, es lo mismo incapacidad que inhabilidad. ¿Cuál es la diferencia? Consulto. ¿Sí? No es lo mismo. Ajá, ¿cuál es la diferencia? Cuéntenme. 57 personas, que no se me olvide. Vaya, ajá. Vaya, porque capacidades cuando una persona no puede hacer, digamos, un trámite, ya sea por edad, ya sea porque no esté habilitada, ya sea porque no sea el titular. Eso es una incapacidad. Pero Ajá, cuando pero es, ¿qué es la incapacidad en términos de derecho? ¿Qué es la bueno, ya sí incapacidad? lo comprendo, cuando no sos el titular de algo, soy incapaz de disponer de algo porque no soy el titular, no soy el dueño. Ajá. Ajá, y lo otro, porque yo la pregunta que hice fue si es lo mismo incapacidad o inhabilidad, o cuál es la diferencia entre ambos términos. Porque inhabilitado es cuando un juez te dice que estás inhabilitado por haber hecho alguna situación, digamos, una empresa caducó y quedó una deuda, entonces el juez le quita la matrícula, la suspende y queda inhabilitado el comerciante. Ajá, ¿qué dicen los demás? Veamos. Entiendo que incapacidades, el hecho de que no tiene la capacidad de ejercer derechos, pues, por cualquier motivo, ya sea menor de edad o algo así. Y inhabilidades que lo inhabilitan para poder ejercer ciertas cargos o ciertas cosas, como en este caso, pues, que no está habilitado para ejercer el comercio por indicación del juez, más o menos. Ajá. ¿Otra opinión? Yo creo, licenciado, que inhabilitado es cuando una persona ya no puede ejercer, por ejemplo, por alguna sanción, algún abogado que tuvo algún inconveniente, pues y la ley lo inhabilita, ¿verdad?
Y la Ajá. incapacidad es, pues prácticamente cuando una persona no puede ejercer por el mismo hecho de que no tiene conocimiento sobre el tema. En este caso, hablando acerca de la matrícula, pues un psicólogo no puede, ¿verdad? Está incapacitado sobre ese tema porque no tiene conocimiento técnico sobre ello. Entonces está incapacitado sobre ese, al contrario de un abogado. Pienso yo que por ahí viene la línea. Vaya, en Derecho Mercantil 1, a ustedes les enseñaron que el Código de Comercio establece 3 requisitos para ser comerciante. Uno es tener la capacidad para ejercer el comercio. 2 es tener la habilidad para ejercer el comercio. Y 3, ser titular de una empresa mercantil. Ahora bien, en ese contexto, no en contexto general, como me lo han dicho, en el contexto del Código de Comercio, es lo mismo incapacidad para ejercer el comercio que inhabilidad para ejercer el comercio. Son los mismos. ¿Hay diferencia entre capacidad y habilidad para ejercer el comercio? ¿O es lo mismo? No, bajo ese contexto igual sigue siendo diferente porque puede ser una persona que esté habilitada, pero no tenga la capacidad para ejercer el comercio. Ajá, y Y, entonces, y ajá, ¿qué es la capacidad y qué es la habilidad? la capacidad es cuando una empresa mercantil sí puede ejercer el comercio, sin embargo no tiene la habilidad. Por ejemplo, una empresa no lo ejerce pues porque no tiene conocimientos de la misma, por decirlo así. No vende, sino que tal vez compra. Un ejemplo, ¿verdad? Pero la empresa es un bien. ¿Cómo va a tener capacidad la empresa mercantil? Sí. Lick, Ajá. yo consideraría que la incapacidad podría ser que no cumple con ciertos requisitos, ¿va? Para poder ejercer. En base a lo que usted... Vaya, vaya, ¿quiénes son los incapaces? Digamos, en materia civil, ¿quiénes son los incapaces? Que no tienen 18 años y los que no Menor de están, edad. Enajenados mentales también. Los menores de edad. El artículo 11 del Código de Comercio dice que ellos no pueden ejercer el comercio. Vaya, Igual el artículo número 12 del Código de Comercio. ajá, vaya. Y entonces, ¿qué es la habilidad para ejercer el comercio? ¿A qué se refiere la habilidad? Estar habilitado para ejercer el comercio. ¿Cómo estar matriculado? Podríamos relacionarlo. O sea, si la empresa está capacitada, va a poder ejercer, ¿verdad? Y ahí va a estar habilitada para poder ejercer sus funciones, ¿no? Deduzco. Ajá. Vamos a Sí, ver otra opinión. según el artículo 7 del Código de Comercio, dice que son capaces para ejercer el comercio las personas naturales, los menores de 18 años que hayan sido habilitados para poder ejercer el comercio, y los mayores de 18 años que obtengan anuencia de verdad. Sí, Ajá. eso sería. Vaya, ya decimos que la capacidad es aquella que tienen las personas mayores de edad. Y hablamos de capacidad, hay 2 tipos de capacidad, ¿no? La capacidad legal y la capacidad de ejercicio. Capacidad, aquella actitud legal que tiene una persona para adquirir derechos y obligaciones. Capacidad legal. Capacidad de ejercicio solo se agrega y que los pueda hacer valer por sí mismo. Eso es la capacidad, ¿no? La capacidad de ejercicio. Entonces, para ejercer el comercio hay que tener capacidad de ejercicio, aquella capacidad que tiene cualquier persona para adquirir derechos y obligaciones y hacerlo valer por sí mismo. Eso es capacidad. Y entonces el código nos dice, mire, para ser comerciante usted debe tener capacidad. Ahora bien, para la habilidad no es más que una autorización legal, es decir, significa no tener ninguna prohibición legal para ejercer el comercio, para explotar una empresa mercantil para beneficio propio. Eso es la habilidad, la capacidad para explotar
una empresa mercantil para beneficio propio y no tener ninguna restricción ni prohibición legal para poder hacerlo. Entonces vemos que son cosas diferentes, ¿verdad? Entonces aquí nos está diciendo que si es incapaz o inhábil, no podrá ejercer el comercio, pero ya lo dice el Código de Comercio, valga la redundancia. Una persona que realice competencia desleal puede ser inhabilitada para ejercer el comercio por un juez y podrá tener capacidad, pero va a ser inhábil para ejercer el comercio. Es decir, que la habilidad para ejercer el comercio es aquella autorización que tiene una persona para poder explotar una empresa mercantil para beneficio propio. Y esta únicamente puede ser quitada mediante una sentencia judicial. Y luego dice, tratándose de sociedades irregulares. ¿Cuáles son esas, las sociedades irregulares? ¿O qué es eso de sociedades irregulares? Voy a conectar aquí porque ya me va a descargar. Ajá. Sociedades irregulares. Vemos que aquí hay que saber de derecho mercantil 1, ¿verdad? Sociedades irregulares. Las que no están matriculadas, licenciado, correspondientemente. Ujú. Ese es un ejemplo. Veamos otro ejemplo. Pero en términos generales, ¿qué serían sociedades irregulares? Más o menos como que no han seguido todos los procesos de una sociedad debidamente inscrita, pues. Ajá. Bueno, una sociedad es catalogada, y hay varios casos, como irregular, cuando le falta un requisito para cumplir los señalados en el Código de Comercio. Por ejemplo, una empresa que se constituye legalmente, pero no inscribe su escritura de constitución en el registro de comercio, cae en una irregularidad, ¿verdad? Y hay varios casos de irregularidad, es decir, la sociedad cumple con todos los requisitos señalados en el Código de Comercio, pero le falta uno, no cumple uno. Entonces ahí cae en irregularidad. Y en el apartado relativo a las sociedades irregulares, vemos muchos ejemplos, ¿no? Cuando una sociedad cae en una irregularidad. Vaya, vamos a ver, vamos a continuar acá. 59 tengo ya. Entonces, la cancelación temporal o definitiva de la matrícula de empresa será ordenada administrativamente por el registrador de comercio o judicialmente el juez de lo mercantil, siguiendo el procedimiento establecido en la ley en los casos previstos en el 422. Aquí estamos hablando de dos tipos de trámites. Un trámite administrativo que lo ejecuta el registrador de comercio y un trámite judicial que lo ejecuta el juez en un proceso judicial. Veamos el 422, cuáles son esos casos que señala la ley. Son un montón, ¿verdad? Vale, pero veámoslo. Alguien que me lo lea, el 422. La cancelación temporal o definitiva de la matrícula de empresa será ordenada administrativamente por el registrador de comercio o judicialmente por el juez de lo mercantil, siguiendo el proceso establecido en la ley en los siguientes casos. Literal A, por sentencia ejecutoria que se emita en el proceso judicial correspondiente. Literal B, por sentencia Por arreglo haberlo. suscitado
por haber solicitado su titular o sus herederos en caso de que sea un comerciante individual y hubiera fallecido. Literal C, por incapacidad o inhabilidad sobreviniente de su titular para ejercer actos de comercio. Literal D, por disolución voluntaria o judicial de la sociedad, en cuyo caso la cancelación será temporal y definitiva. Por liquidación voluntaria o judicial de la sociedad mercantil titular de la empresa. Literal E, por la falta de renovación de la matrícula, si el titular dejó transcurrir 5 meses luego de vencido el plazo establecido en la ley. Literal F, por la declaración judicial de quiebra de su titular. Literal G, por haberse declarado nula o irregular la sociedad mercantil titular de la empresa. Literal H, tratándose de comerciante individual por existir de dos Por existir más de 2 acusaciones. acusaciones. Sí, sí. Permítame que iniciada en su contra pues delito contra el patrimonio en las cuales se haya hecho uso de las excusas absolutorias establecidas en la ley correspondiente o por haber cometido el titular de la empresa cualquier clase de delito conforme sentencia judicial. Literal I, por haber cometido su titular actos de competencia leal conforme sentencia judicial. Literal J, por haber solicitado el representante legal de la sociedad extranjera como consecuencia de su retiro voluntario del país. En el caso de literal B, si el heredero o herederos quisieron seguir operando la empresa o empresas mercantiles heredadas, deberán solicitar el cambio de la titularidad y cualquier otra modificación que consideren conveniente ante el registro de comercio. Vale, gracias. Estos son los casos en los cuales se puede cancelar la matrícula de comercio de manera temporal o definitiva. Por ejemplo, cuando es persona natural y fallece, entonces en esos casos, ¿a quienes les corresponde hacer el trámite ante el registro de comercio si quieren seguir operando la empresa mercantil? Hijos. ¿A quiénes? Los hijos. Los hijos. A ver, vamos a ver a los herederos. Eso sería, los herederos. Sí, porque puede ser que tenga hijos, pero los desheredó. Ajá, los herederos sería. Ajá, entonces, ellos tendrían que hacer el trámite, pero mientras no se ha definido la herencia, es decir, mientras no se entrega definitivamente la herencia a sus herederos, ahí estamos hablando que existe una sucesión, ¿verdad? Pero en todo caso siempre serían los herederos los que deben de hacer el trámite. En el caso, ¿qué es esto de la sociedad nula? ¿Qué entendemos por sociedad nula? ¿Cuánto ha tenido un vicio para conformar esa sociedad? Vicio. Ajá, vamos a ver otra opinión. Acuérdense que hay sociedades nulas, irregulares y de hecho. Nulas, irregulares y de hecho. Y ya habíamos hablado de cuáles son las sociedades que son irregulares, ¿no? Es decir, aquellas sociedades que les falta algún requisito que deben de cumplir. Ajá. ¿Cuáles son las nulas? Ajá. Lo siento,
Yo siento que son aquellas que no cumplen con ninguno de los requisitos para poder ser establecidos. Ajá. Guillén Mejía, Javier Alexis, ¿había opinado? Que podrían tener, digamos, objeto ilícito. Ajá, aquellas cuyo objeto es ilícito es sociedad nula, como la que se dedica a la venta y producción de cocaína. Es un poco raro a que cae por su propio peso, que el código todavía las considere sociedades nulas. O sea, les da la categoría de sociedades, pero nulas. Aquellas que se dedican a actividades ilícitas, esas son las sociedades nulas. Vaya. Entonces, hemos dicho que se le puede denegar y cancelar las matrículas de comercio al comerciante cuando caen en alguna de esas causales que hemos mencionado. Pero aquí hay una situación interesante, que aquí dice, fíjense que todavía le da 60 días, 60 días, no, 6 meses le da, ¿verdad? 6 meses le da a la persona para que pueda, antes de cancelarle la matrícula, 6 meses. Primero, la matrícula se debe inscribir, no, 5 meses, dícele, por la falta de renovación de la matrícula si el titular dejó de transcribir 5 meses luego de vencido el plazo establecido en la ley. Tiene 3 oportunidades en realidad, ¿verdad? La primera oportunidad es que pague la matrícula en el plazo establecido. La segunda oportunidad es que lo haga dentro de los 90 días y ahí le van a caer recargo. Y la tercera y última oportunidad es que lo haga dentro de los 5 meses. Si dejó transcurrir 5 meses luego de vencido el plazo establecido en la ley. Sin perjuicio que puede estar cerrado su negocio mientras usted no cumple con su obligación. Luego aquí tenemos el arancel, miren. Este está establecido en el artículo 63 de la Ley del Registro de Comercio. El trámite de registro de matrícula de empresa mercantil de acuerdo a su activo causará los siguientes derechos. Aquí creo que lo tengo más. Activo de $2,000 hasta 57,150 pagará 91.43. Y así, de 57,151 a 114,286 pagará 137.14. Vamos a ver esto aquí. Quiero ver. Permítanme, vamos a ver esto. Sí, aquí está. Esta tablita está un poco. No está muy correcta, ¿verdad? ¿Qué error le ven a esa tabla? De 114,287 a 228,572 pagará 228,57. Vamos a ver qué errorcillo le ven ahí a la tabla. A ver quién tiene ojo crítico. Licenciado, Ajá, el 114,287. ajá. Vamos a ver, ¿quién le ve ahí algún errorcillo a esa tabla? Vaya, por ejemplo, si yo tengo un activo de 2,000, entre 2,000 y 57,150, pago 91.43, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ahora, si yo tengo un activo de 57,151,
a 114,286 pago 137,14. Pero si yo tengo un activo de 114,287 a 228,572 pago 228,57. En realidad no tiene ningún error. Lo que sucede es esto, miren, es que en el caso de las tablas de impuestos, colocan así, miren, de 2,000 a 57,150, X pagan. Luego de 57,150.01, pagan 137, pero aquí $1 es la diferencia, miren. Aquí es 57,150 y aquí 157,151. No es el decimal, pero normalmente en las tablas de impuestos colocan la única diferencia entre la misma cantidad, 57,150.01. Pero aquí es $1 la diferencia, si ustedes observan. 51,87. Si el activo fuera superior a... Ajá. Y si entre ese margen del dólar recayera, ¿cómo decían para el cálculo? Ah, no, si usted, aquí no hay cálculo, aquí de un solo paga, miren. La tasa es fija en este caso. El cálculo lo hacen cuando pasa a 228,572. Le van agregando 11.43 por cada $100,000 o fracción de 100,000. Sí, y le establece un límite. No, pero me refiero, Ajá. digamos que si recae entre 57,150 y 57,151, entre ese margen del dólar, para ver no, cuál es fijo eso. Esto le toca. O sea, en este margen usted paga esto. Puede ser 57,151, puede ser 60,000, 70,000, usted va a pagar esto. O sea que si usted está en este margen, digamos que fueran 57,150.50. 137,14 va a pagar. Ese es Porque el derecho. Esa es la tasa que le van a cobrar. O sea, aquí la ley le está estableciendo una tasa fija. Si usted está en este margen, le cae 91,43. Si está en este margen, le cae 137,14. Si está en este margen, va a pagar 228,57. Puede usted tener 228,570. Esto le va a tocar pagar. En donde sí ya le establece un cálculo adicional que va a pagar 11.43 cuando es superior a 228,572 por cada $100,000 o fracción de 100,000, va a pagar 11.43 y le pone un nuevo límite. No va a sobrepasar 11,428,57. Ok. Ahora bien, esto es aplicable a la matrícula de empresa y establecimiento, pero si usted la renueva, le van a aplicar la misma tabla, porque así dice, después de matriculada la empresa, junto con la solicitud de renovación anual de la matrícula, se pagará en concepto de derechos de trámite de registro por renovación la misma cantidad que determina la tabla anterior. O sea que si usted se encuentra en este margen, paga lo mismo. Puede ser 60,000, paga esto. 70,000, paga hasta acá. Hasta 114,286 paga. Esto es fijo. A partir de acá es que ya comienza a agregarse 11.43 por cada $100,000 o fracción. Miren, esto es bien. En realidad, aquí no es de complicarse, porque usted lo que va a hacer es, si usted entra a la página del registro de comercio,
Ahí cálculo de derechos, dice, matrícula de comercio. Cuando excede de este valor, ¿verdad? Usted coloca ahí el monto de su activo y el sistema le calcula la tasa, ¿verdad? Le calcula de un solo la tasa. Y eso es lo que va a pagar. Entonces usted cuando haga un trámite de esta naturaleza, entra a la página del Centro Nacional de Registro y ahí dice cálculo de derechos. Cálculo de derechos. Verifica matrícula de comercio. Coloca su activo y ahí le sale cuánto es lo que va a pagar. Y llena el formulario correspondiente. Esto en línea lo pueden hacer, ¿no? Estamos, ¿verdad? Sí, ahí solo acostando lo que me preguntaba el compañero. En la tabla esa de 57.150, o sea, cuando son los centavos, digamos, el punto 050, digamos, ahí siempre se pagaría la tasa inferior, ¿verdad? De 91.43. Cuando ya llega el dólar. Sí. Sí, aquí cuando ya es 151 ya le toca 103. Una gran diferencia, ¿verdad? Ahí queda ¿cómo se llama? Por $1 puede usted llegar a pagar 137.14. Por $1 puede llegar a pagar 228.57. Así es. 58 personas tengo. Estamos claros ahí, ¿verdad? Ustedes tómense la molestia de ingresar a la página del Centro Nacional de Registro y ahí verifiquen cálculo de matrícula, de derechos de matrícula. Ahora esos trámites pueden hacer en línea o puede ir personalmente. ¿A dónde se presentan las solicitudes? Se presentan en el caso del Departamento de San Salvador, en el registro de comercio. En el Departamento de Registro de Matrículas de Comercio, el registro de comercio. Artículo 3, R significa reglamento de la ley de registro de comercio. Así lo estamos, ¿cómo se llama? Colocando la sigla. Reglamento de la ley de registro de comercio. Si el comerciante tiene su empresa, sucursales, agencias o locales comerciales o industriales, donde no hay oficina del registro de comercio, podrá presentar la solicitud de matrícula de empresa mercantil o renovación en las oficinas del registro de propiedad raíz e hipoteca, que hay en todo el territorio nacional. Las oficinas de registro de la propiedad raíz e hipoteca. Hoy, actualmente en el registro de la propiedad raíz e hipoteca, cuando usted hace una escritura de un inmueble que se encuentra ubicado, por ejemplo, en Santa Ana o en La Paz, ¿verdad? A mí hace poco me pasó un caso. El inmueble, yo hice la escritura aquí en San Salvador, el inmueble estaba registrado en La Paz. E intenté hacer el trámite aquí en la oficina del registro de la propiedad raíz hipoteca aquí en San Salvador. Y casualmente, cuando estaba haciendo el trámite, me topé con una ex compañera de trabajo que es abogada. Y muy amablemente ella me dijo, mire, aquí tiene que ir allá a La Paz. A La Paz, le digo. Pero antes se podía hacer, le dije yo. Sí, pero a partir de tal fecha ya no. Sí que tiene que ir allá. Allá tiene que ser tal. Me tocó ir a La Paz a hacer el trámite. Antes sí se podía, uno dejaba ahí
podía estar en la Unión, ¿cómo se llama? En Morazán, y ellos se encargaban, pero ya no, uno tiene que viajar. Entonces, a la hora de cobrar, hay que tener bien claro eso, porque al cliente usted le va a decir, mire, se la hago y todo, pero si usted quiere que yo le haga el trámite, le voy a cobrar tanto porque tengo que ir a Morazán, tengo que ir a La Paz, a Santa Ana, si usted vive en San Salvador. Y entonces estas oficinas que están ubicadas en todo el territorio nacional van a remitir las solicitudes y anexos al registro de comercio dentro del día hábil siguiente de recibido. Así dice. Aquí tengo yo el reglamento. Yo les voy a subir estas leyes ahí a la página para que ustedes la vean. Las tengan ahí, las puedan bajar, o ustedes las pueden bajar también. Ahí en la página del Centro Nacional de Registro pueden encontrar las leyes y todo eso. Pero yo se las voy a subir. Aquí vemos que es una disposición bastante. Al Departamento de Registro de Matrículas de Comercio y Patentes de Comercio e Industria corresponderá tramitar y resolver las solicitudes para obtener la matrícula de comerciante individual o sociales. Acuérdense, esto actualmente es matrícula de empresa y establecimiento. Es matrícula de empresa. Antes, también, antes de la última reforma que le hicieron al Código de Comercio, el comerciante también tenía que sacar su matrícula de comerciante. Pero hoy no, hoy es matrícula de empresa y establecimiento. Así lo dice el Código de Comercio. Vamos a continuar acá. No sé si tienen consultas sobre este tema de la matrícula. Ustedes deben de leer las disposiciones legales. Como les digo, yo les voy a subir en el aula virtual todas estas leyes para que las tengan a su disposición y las puedan bajar, pero ustedes también pueden hacerlo. Ajá. Sociedad de hecho, podemos entender entonces de que es la sociedad que no posee la matrícula, o tenemos que imaginar. Este se quedó con los conceptos sociedad nula, irregular y de hecho. Vaya, vamos a ver. Derecho mercantil 1, vamos a ver. ¿Quién le colabora al compañero? ¿Qué es una sociedad de hecho? Yo tengo entendido que es la que no posee matrícula, ¿verdad? Ajá. Veamos. ¿Qué dicen los demás? Sociedad de hecho. Aquí hay que separar lo que es un comerciante individual de lo que es un comerciante social, ¿verdad? Porque cuando hablamos de una sociedad de hecho, son aquellas sociedades en las cuales dos o más personas unen sus esfuerzos para abrir un establecimiento comercial, pero no hacen la escritura pública de constitución de la sociedad. Funcionan sin estar registradas como sociedades. Y en materia fiscal, en materia tributaria, está una figura jurídica en la cual las personas que quieren participar en una licitación o un proyecto específico, pero que no lo pueden hacer individualmente, unen sus esfuerzos, su capital y participan. Y si ganan la licitación o en ese caso van a constituirse por una escritura pública y van a estar trabajando hasta por el plazo que dure el contrato. Por el plazo que dure el contrato. Hasta entonces van a trabajar. Pero esa no es sociedad. No es sociedad. Ahora, la sociedad de hecho es aquella sociedad que no cumple los requisitos exigidos por el Código de Comercio para ser considerada como tal, como sociedad. Ahora bien, eso es una cosa.
2 o 3 personas unen sus capitales, abren una empresa mercantil y ejercen el comercio. Ahí tenemos que considerar 2 situaciones. Si usted tiene un establecimiento comercial abierto al público, una empresa mercantil, debe de cumplir con matricular esa empresa. Entonces, uno de los 3 tienen que nombrar un representante. Uno de los 3 va a hacer esos trámites. Porque si no, no va a poder ejercer el comercio, aunque sea sociedad de hecho. Y la otra situación es para efectos fiscales. Para efectos fiscales también el Código Tributario y las leyes tributarias establecen que las sociedades de hecho son aquellas sociedades que deben de reunir, o mejor dicho, no las define, sino que dice que deben de cumplir con las obligaciones tributarias también. Deben de nombrar un representante, una persona para que esta persona cumpla con las obligaciones establecidas en la ley. Entonces, en materia tributaria ni siquiera las sociedades no las se libran. Y eso es bien, no deja de ser un poco, hasta ellas deben de cumplir, las sociedades nulas, irregulares y de hechos, deben de cumplir con sus obligaciones tributarias. Si vende cocaína debe de facturar, pero no es así, ¿verdad? No es tan así. Es que lo que sucede es que la ley ahí adoptó los conceptos, retomó los conceptos del Código de Comercio, pero una sociedad nula no puede cumplir obligaciones tributarias tampoco. Estamos ahí. Sí, gracias. Vale, vamos a continuar acá. Si no tienen consultas de este tema, vamos a pasar al siguiente tema. La contabilidad. Esto se encuentra regulado en el Código de Comercio también. A partir, bueno, en el 435, inciso primero del Código de Comercio, se establece como una obligación de los comerciantes llevar contabilidad formal. Así dice el 435. Lo vamos a buscar por acá. Bueno, vamos a ver el 430. El 411 es el que establece las obligaciones, ¿verdad?, de los comerciantes. 411. Y ahí dice cuáles son las obligaciones que deben de cumplir los comerciantes. Ahora bien, dentro de esas obligaciones está matricular su empresa, la empresa mercantil, y otra de esas obligaciones es llevar contabilidad formal. Vamos a ver, vamos a leer el artículo 435 del código. Veamos. ¿Quién me lo lee? Yoli. Hágame el favor. Artículo 435. El comerciante está obligado a llevar contabilidad debidamente organizada de acuerdo con alguno de los sistemas generalmente aceptados en materia de contabilidad y aprobados por quienes ejercen la función pública de auditoría. Los comerciantes deberán conservar el buen orden de la correspondencia y demás documentos probatorios. El comerciante debe llevar los siguientes registros contables: el estado financiero, diario y mayor y los demás que sean necesarios por exigencias contables o por ley. Los comerciantes podrán llevar la contabilidad en hojas separadas y efectuar las anotaciones en el diario en forma resumida, y también podrá hacer uso de sistemas electrónicos o de cualquier otro medio técnico idóneo para registrar las operaciones contables. Todo lo anterior lo hará del conocimiento de la oficina que ejerce la vigilancia del Estado. Vaya, muchas gracias. Entonces, vemos que la obligación de llevar contabilidad está establecida en el Código de Comercio. Ahora bien, resulta que
la contabilidad no es más que un registro histórico. La contabilidad es un registro histórico de las operaciones mercantiles que realiza el comerciante. El comerciante en su actividad diaria, pues, realiza ventas, compras, adquiere inmuebles, realiza una serie de actividades. Entonces, en el marco de esa empresa mercantil, ¿verdad? Entonces, esa empresa mercantil tiene un patrimonio y vemos que en el balance, no sé si ustedes han visto un balance general, pero ahí está conformado por activo, pasivo y patrimonio. El activo está conformado por todos los bienes que tiene la empresa. El pasivo son todas las obligaciones. La diferencia entre activo y pasivo es el patrimonio, que es lo neto que le queda al comerciante. Ahora bien, la contabilidad implica que todas las operaciones que realiza el comerciante se deben de ir registrando. Y para eso el comerciante debe de autorizar su sistema contable. ¿Quiénes autorizan los sistemas contables? Son los contadores públicos. Acá ustedes pueden ver el artículo 435, el artículo 1, 2 y 17, LREC significa Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría. Así se llama. Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría. Yo solo le pongo LREC para no poner todo el nombre. Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría. Aquí creo que me equivoqué, es 411 aquí. Entonces, el comerciante debe de contratar los servicios de un contador, porque la contabilidad es una técnica por medio de la cual se van registrando los hechos o acontecimientos que realiza el comerciante. ¿Alguien tiene encendido ahí el micrófono? ¿Quién será? La molesta. Vamos a ver, se lo vamos a apagar. Silenciar al participante. Vaya. Entonces, el comerciante tiene registrado todas sus operaciones, sus ventas, sus compras, la adquisición de inventarios, la compra de activos. Y para eso lleva registros contables, lleva un libro diario, un libro mayor y un libro de estado financiero. Y lleva libros auxiliares de contabilidad. Y como les digo, la contabilidad es una técnica por medio de la cual se hace un registro histórico de las operaciones que realiza el comerciante y es por exigencia legal. Es una obligación de los comerciantes, pero además por exigencia tributaria, porque hay que pagar impuestos. Impuesto de IVA, impuesto de renta, pago a cuenta, etc. Bueno, miren, no sé si tienen consultas. Nos vamos a quedar acá porque ya estamos a pocos minutos de que sean las 8 de la mañana. No sé si tienen consultas, comentarios. El examen va a ser en el aula virtual hoy. Y lo que nos han pedido, un caso, o casos. El material de estudio son las clases y las presentaciones y las leyes. ¿Consultas? Sí, licenciado, buenos días. Muy aparte de lo de la clase, lo que pasa es que fíjese que inscribí de manera extraordinaria. Entonces estaba viendo que ya habían Ajá. conformado grupos. ¿Será que usted me puede unir a uno?
Quiero ver, pero permítame, en este momento voy a ver los grupos. Que aquí en el aula virtual, usted puede ver cómo están conformados los grupos en el aula virtual. Pero en este momento ya estamos muy a distiempo. Quiero ver, todos estos grupos ya están. Vamos a ver, el grupo 2, el grupo 3, aquí 2, 4, 6. En el grupo 3, si hay alguien del grupo 3, incluya Damaris Noemí Cruz Morales. Hola, buenos días, licenciado. Soy Incluye parte ahí, del grupo número 3. Soy incluya Roxana. ahí al compañero, no sé cómo se llama. Pónganse de acuerdo ahí. Sí, Escríbame al Teams, Bueno. compañero, y nos damos los números. bueno. Pues, Gracias. Rivera Catherine Vanessa. Rivera Catherine Vanessa. Sí, licenciado. Sí, quería saber si usted también me podría apoyar a unirme a un grupo. Únase a ese grupo, al 3. Sí. Ellos tienen 6, 7, 8 serían. Vaya, gracias Ahí a me todos. escribe, compañera. Entonces, Al Teams. gracias a todos. Pasen un feliz día. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana está el parcial, ¿verdad? Creo que está el jueves. Los jueves van a ser los parciales de ustedes. Entonces, gracias. Pasen un feliz día. Bendiciones a todos. Nos vemos en la próxima semana. López, Gracias, López igualmente. José Miguel. ¿Iba a No decir solamente, algo, pero López ya López? dijo lo del parcial. Sí, ya. Va pues. Estamos ahí. Dios. Adiós. Cuídense.